presentarse y luego empezamos la clase. Dije sobre las... Ahí hablando de las exposiciones, a los 3 grupos que han expuesto, no hemos recibido las exposiciones en el WhatsApp del grupo. ¿Me pueden explicar por qué no han podido poner? Enseguida lo subimos, Inge. Perdón, nos habíamos olvidado. Ya. Eso para los 3 grupos, por favor, pónganlos ahí porque he pedido que por una parte debo calificar esas exposiciones y como segunda parte es un documento de bibliografía para los demás estudiantes, porque puede haber preguntas en los exámenes relacionados con las exposiciones. Entonces, por favor, coloquen los 3 grupos las exposiciones en el WhatsApp del grupo, ¿ya? Bueno, hoy vamos a hablar de algunos aspectos generales de la mecánica de suelos relacionadas con la geotecnia. Ustedes ya han llevado la mecánica de suelos. Es una materia que la llevan en 2 semestres y conocen perfectamente cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances y cuál es el contenido de la mecánica de suelos. Entonces, ahora un poco vamos a ver cómo se relaciona esa mecánica de suelos con la geotecnia, porque a nosotros nos interesa gran parte de la mecánica de suelos, pero no como otra vez estudiar la mecánica de suelos, sino cómo podemos relacionar la geotecnia con la mecánica de suelos, qué es lo que tiene que hacer la geotecnia para tener las características y propiedades de esos materiales, para relacionarlos a esos materiales con la obra civil. Ese es el fin que tiene para nosotros todos los materiales de suelos. Entonces, vamos a ver algunos conceptos vistos desde la geotecnia, no vistos desde la mecánica de suelos. Entonces, para eso seguiremos entendiendo bien a lo que es la geotecnia y vamos a hablar un poco de su historia. A partir del siglo XV, los problemas relacionados con las cimentaciones y otros aspectos geotécnicos son estudiados de una forma más metódica. Y ahí, a principios del siglo XV y mediados del siglo XX, la historia de la ingeniería técnica suele dividirse en 4 épocas. Un primer periodo preclásico, del 1700 al 1776, una primera etapa de la mecánica de suelos clásica entre 1776 y 1856, una segunda etapa de la mecánica de suelos clásica entre 1856 y 1910, y la mecánica de suelos moderna desde 1910 hasta los años 40, y actualmente seguimos con parte de lo que es la mecánica de suelos, tomando parte de la mecánica de suelos clásica y asumiendo esos conceptos de la mecánica de suelos clásicos en la mecánica de suelos moderna. Después del año 1925, Carter Sagi, que hace sus experimentaciones desde 1883, donde nace hasta 1960, donde muere,
se le considera a él el padre de la mecánica de suelos. Publica en 1925 un documento con la ley de las tensiones efectivas, que es la base de varios de las líneas de investigación de la mecánica de suelos. En 1943 publica el texto de teoría de la mecánica de suelos, y en 1948, en colaboración con Ralph Pelk, publica la mecánica de suelos en ingeniería práctica. A partir de ese año es que toda esta parte práctica que aparece en este documento de Carter-Sagi es que se aplica gran parte de sus conceptos, procedimientos a la mecánica de suelos. Entonces, de esa manera buscamos un concepto de la mecánica de suelos que esté relacionada con la geotecnia. Y encontramos este concepto que nos parece más apropiado para lo que estamos viendo en este curso, que dice que la mecánica de suelos nos sirve de herramienta para el diseño de obras de ingeniería como cimentaciones, de edificaciones, puentes, obras viales, estructuras hidráulicas, etc. Entonces, no es un concepto basado en la mecánica de suelos, sino un concepto relacionado de la mecánica de suelos con la geotecnia. Entonces, está haciendo ver que la mecánica de suelos solo es para nosotros la herramienta que nos permite el diseño de obras de ingeniería con los materiales de la corteza terrestre. Entonces, ese es el concepto de la geotecnia, relacionar los materiales de la corteza terrestre con las obras de ingeniería civil. Entonces, estamos en ese mismo concepto, colocando a este concepto de la mecánica de suelos, que debe ser diferente a la ciencia de la mecánica de suelos, por supuesto, que la define de otra manera. Entonces, nos quedamos nosotros con esto, de que la mecánica de suelos va a ser la herramienta que nos ayude a diseñar las obras de ingeniería en todos los ámbitos donde está la ingeniería civil, en las edificaciones, en los puentes, en las carreteras y en las obras hidráulicas. De manera que utilicemos los materiales de la corteza terrestre en objeto de servir a la obra civil, ya sea como un elemento parte de la obra, como un elemento de fundación, como un elemento que nos pueda generar los esfuerzos, o finalmente como un elemento que lo vamos a apropiar como componente de la obra civil. Entonces, bajo ese concepto vamos a tomar la mecánica de suelos. Entonces, gran parte de lo que se habla en la mecánica de suelos y que ustedes ya han estudiado en la materia correspondiente, vamos a tomarlo como una herramienta. Entonces, ustedes saben qué es la granulometría. Han llevado el concepto de granulometría, han estudiado el procedimiento para calcular la granulometría, para graficar una granulometría de un material, es decir, todo lo que tiene que ver con la mecánica de suelos
lo han estudiado de la granulometría. Sin embargo, ahora queremos ver a la granulometría como una herramienta para construir una parte de la estructura de la obra. Entonces, cuando yo quiero construir, por ejemplo, una capa base de una carretera, entonces me interesa la granulometría del material de capa base para ver el cumplimiento de las especificaciones. Entonces, hay unas especificaciones de material de capa base y necesito cumplir esas especificaciones y para ello tengo que hacer la granulometría, pero no pensando en el procedimiento de la granulometría que le interesa a la mecánica de suelos, sino que bajo esa herramienta me interesa cumplir la especificación. Entonces, yo voy a hacer la granulometría en geotecnia para demostrar que mi material cumple las especificaciones de material de capa base. Y con eso podré ser aceptado para colocar ese material en la obra. Entonces, de esa manera es que vamos a utilizar a la mecánica de suelos como la herramienta que nos permita hacer los diseños de ingeniería con la relación entre los materiales y la obra civil. El suelo, de donde provienen los materiales, se ubica en las capas superficiales de la corteza terrestre y es básicamente producto de la acción del clima y el tiempo sobre las rocas. Es decir, la consolidación de los estratos de la corteza terrestre han durado periodos de tiempo muy largos y en esos periodos de tiempo muy largos se ha producido esos estratos bajo una acción del clima y bajo el tiempo sobre las rocas. Entonces, ha habido un proceso en esos periodos, producto del clima, de los cambios de clima, producto de la presencia de la humedad a través de presencia de agua en ese nivel de la corteza, o de otros aspectos que han hecho que ese estrato se forme con ciertas características y propiedades. De ahí aparecen estratos arcillosos, estratos de arena, estratos de grava, estratos de combinación de grava con arena o grava con arcilla, es decir, todas las posibilidades que podrían darse en la conformación de la corteza terrestre. El suelo es roca descompuesta por acción de las diferencias de temperatura, de corrientes de agua, de la gravedad, de la erosión por el viento y del ambiente. Entonces, la mayoría de los suelos que vienen a ser constituidos sobre la corteza terrestre es una descomposición de las rocas por diversas acciones que se han presentado a lo largo del tiempo. Entonces. Y que yo te estoy votando. Por lo tanto, esos agentes climatológicos que de la gravedad, de la erosión del viento y del ambiente han influido en la descomposición del suelo.
El suelo también puede tener desde 0 a cientos de metros de profundidad, es decir, el estrato de la conformación en la corteza terrestre no está limitada, no está determinada que el espesor de cada estrato debe ser de tanto de profundidad, no. Son productos de consecuencias que ha tenido el paso del tiempo y los agentes atmosféricos que se han tenido a lo largo de ese tiempo. Entonces, pueden haber estratos con una profundidad menor y otros con profundidades menores y de espesores de estratos que están diferenciados en diferente magnitud. Una de las grandes dificultades en geotecnia radica en la interacción entre la exploración del sitio y el cálculo y diseño de las obras. ¿Cómo entendemos aquello? O sea, normalmente los ingenieros civiles diseñamos la obra y después la vamos a emplazar sobre la superficie del subsuelo. Entonces ahí nos encontramos en la relación del lugar donde va a ser emplazada la obra y el diseño que hemos hecho para la obra, ¿no? Independiente de cuál es la obra, puede ser un edificio, puede ser una presa, puede ser una carretera, cualquiera de las obras de ingeniería civil tienen que ser emplazadas sobre la estructura del terreno. Entonces, ahí hay una interacción al cálculo que se ha hecho y a la situación de la exploración del sitio, porque en el lugar del emplazamiento tenemos que encontrar lo que se ha previsto en el cálculo o diseño de las obras. En algunas obras serán más específicas que en otras. Su relacionamiento puede tener mayor influencia que en otras. Por ejemplo, un edificio que ha sido diseñado con una resistencia de suelo mayor a 1 kilo por centímetro cuadrado, estamos pensando encontrar en todo el área de emplazamiento de ese edificio una resistencia igual o mayor a 1 kilo centímetro cuadrado. Entonces, quien va a estudiar esas condiciones es la geotecnia para ese edificio. Para asumir ese valor de resistencia del suelo de fundación de 1 kilo centímetro cuadrado, es probable que a nivel de diseño se hayan hecho estudios preliminares de geotecnia donde se haya hecho pozos de exploración y se hayan tomado muestras cuyos resultados de los ensayos nos han dado valores mayores a 1 kilo centímetro cuadrado y por eso hemos asumido como límite ese valor. Sin embargo, siempre va a haber el riesgo y la duda de que todos los lugares donde vamos a hacer las fundaciones realmente correspondan a esa resistencia. Anda poniendo los signos. No siempre es posible eso, puede darse por alguna situación que nos encontremos con algún estrato de suelo que tenga otras características y no tenga esa resistencia. Hablando del mismo edificio que queremos emplazar, podríamos encontrarnos que en alguna zapata, fundación de zapata aislada,
nos encontremos con un bolsón de arena que ya no tiene la resistencia de 1 kilo centímetro cuadrado y más bien tiene una resistencia menor. Y entonces ahí sí tenemos problemas, ¿no? Entonces tiene que haber una solución geotécnica. De esa manera es que tenemos las dificultades ya en la relación de los lugares de emplazamiento con el diseño de las obras civiles. Y eso lo va a pasar en cualquier tipo de obra civil. Entonces, para eso nos sirve la geotécnica, para buscar esas soluciones y resolver el problema en el lugar de emplazamiento de la obra. En el proceso que tiene esta formación de los diferentes estratos en la corteza de la Tierra, hay estas diferentes formaciones que se pueden dar. En esta diapositiva les muestro los diferentes estratos que se pueden conformar. Y aquí hay un macizo rocoso más alterado, un macizo rocoso menos alterado, son dos estratos diferentes. En el caso de suelos sobre rocas, notamos también una gran diferencia de estratos cuyos componentes son diferentes. En la misma conformación de los suelos nos vamos a encontrar con diferentes estructuras. Aquí podemos ver por las gráficas una diferenciación de estructuras en estas 4 imágenes que son totalmente diferentes y que son posibles en que nos encontremos en la superficie del terreno. Algunos que son uniformes y son el mismo tipo de suelo como está aquí indicado, o en algunos otros donde hay mucha diferenciación y se nota que aquí hay suelos finos, suelos intermedios y suelos gruesos. Entonces son diferentes estratos con diferentes tipos de materiales, ¿no? Eso lo vamos a poder identificar y estudiar a través de la geotecnia en las obras civiles. Entonces, ese es el interés. Por eso nos interesa estudiar a todos los suelos donde van a ser emplazadas las obras civiles y saber cómo son las características de los estratos inferiores. Para eso son las calicatas, para eso son las zanjas, para eso son los estudios geofísicos que hemos visto, son parte de la exploración que debemos hacer para estar seguros sobre qué tipo de suelos o rocas va a estar emplazada la obra civil. Entonces, saber todas estas características es parte de la geotecnia y parte de la responsabilidad que tiene que tener cualquier obra civil. Debido a que la mecánica de suelos no es una ciencia netamente analítica, ya que cuenta mucho el criterio del ingeniero para dar solución a los problemas, se debe fundamentar en conocimientos empíricos modernos que junto con la experiencia personal dan solución a los problemas. Es decir, en palabras sencillas, la mecánica de suelo no es matemáticas. No es que 2 más 2 es 4 para matemáticas y no hay otra posibilidad. En mecánica de suelos no podemos decir que en el primer metro hay un material A4 y en todos los primeros
metros debajo de la superficie del área de emplazamiento de una carretera, va a haber el mismo tipo de material. No se puede afirmar aquello. Necesariamente tenemos que hacer una exploración y debemos hacer la geotecnia respectiva para poder dar nuestros criterios y a partir de ellos buscar las soluciones si existieran problemas con esos materiales. Cuando estamos haciendo el diseño del pavimento de una carretera, gran parte de los métodos empíricos y mecanicistas parten de las características de la subrasante. Entonces hacemos una calicata hasta los 60 centímetros, 80 centímetros, sacamos una muestra y esa muestra nos da como resultado que el tipo de suelo en esa muestra es un A4. Clasificado en la clasificación ASTO es un A4. Podemos decir que en todo el kilómetro de la carretera va a ser A4, la subrasante, a simple criterio de que ese pozo nos ha dado como resultado un A4, asegurar que en todo el kilómetro a 80 centímetros va a ser el material A4, es una posibilidad, pero no tenemos la certeza. Entonces, ahí tiene que entrar la geotecnia y tenemos que hacer muchos más ensayos y aún haciendo más ensayos, tampoco vamos a hacer cada metro en el kilómetro porque tendríamos que hacer 1000 ensayos, no lo vamos a hacer y con seguridad que vamos a tener que asumir valores. Pero si en el trabajo ya de ejecución de obra, cuando está ya haciendo la excavación el tractor o la retroexcavadora, nos encontramos que en un sector se ha encontrado un otro material que no es A4 y que más bien es un material arcilloso plástico. Entonces ya todo el estudio se va a venir abajo, o sea, ya no vamos a poder emplazar el diseño que se había establecido para esa carretera. No. Debemos ser capaces como geotecnistas de dar solución a ese problema. Si ese estrato de arcilla se ha presentado en 8 metros de longitud en todo el ancho de la plataforma de la carretera, lo que corresponde es cambiar ese material, sacar ese material unos 50 centímetros y colocar un material similar a un material A4 para homogeneizar la subrasante. Esa ya es una solución geotécnica. A eso se refiere cuando la mecánica de suelos nos tiene que ayudar como herramienta, pero a buscar soluciones a los problemas. Y en eso se ocupa la geotecnia. Por todo lo anterior debemos tener en cuenta que a medida que avancen las investigaciones, aparecerán también nuevas técnicas de la mecánica de suelos. A la fecha de hoy no podemos decir que todas las herramientas y los procedimientos para el estudio de los materiales son únicos y definitivos. No hay equipos, hay procedimientos, hay metodologías nuevas que tenemos que hacer uso, ¿no? Aparecen
métodos nuevos para estudiar cualquiera de las propiedades de los materiales. Entonces es importante y además debemos estar convencidos de que esto tiene que seguir avanzando con el tiempo. La utilización de nuevas técnicas va a existir año a año. Por decir algo, una nueva técnica es colocar entre las capas de las obras civiles con fines estructurales o fines de drenaje los geotextiles. Hace 20 años, 25 años, no habían los geotextiles. No habían las geomallas, no habían los geosintéticos. Entonces no habían ese tipo de materiales y teníamos procedimientos para subsanar el problema de los esfuerzos o del drenaje con otras metodologías. Hoy sí tenemos la posibilidad del uso de geosintéticos porque hay fábricas de geosintéticos y hay procedimientos, hay investigaciones que dicen que deberíamos poner para los muros de contención, deberíamos utilizar los geosintéticos para reforzar los esfuerzos. O en carreteras, en las capas granulares, nos dicen que debemos poner un geosintético para mejorar la estructura y mejorar las condiciones de drenaje que pueda tener esa capa. Entonces, sí son nuevas técnicas que aparecen en la mecánica de suelos y van a seguir apareciendo, que los vamos a utilizar a medida que necesitemos en las obras. Entonces, debemos ser conscientes de aquello y no cerrarnos en que todo está ya estudiado y hay normas para todo. No. Todavía van a seguir existiendo novedades con nuevos materiales. Ahora en el mundo aparece la tendencia de utilizar materiales reciclados, ¿no? Porque cada vez las materias primas se están agotando y eso puede ser crítico en algunas partes del mundo. Entonces, ante esa posibilidad, se está buscando los materiales reciclados, es decir, ¿qué hacemos con un pavimento de una carretera de kilómetros cuando está totalmente deteriorado? Agarramos todo el pavimento y lo llevamos a un buzón de basura. Eso es lo que hemos hecho y hasta ahora lo hacemos en algunos países con la facilidad de que podemos hacer una estructura nueva y conseguimos nuevos materiales. Pero la tendencia en todos los países está a no desperdiciar esos materiales que se han usado, que combinados con otros nuevos o bajo otros procedimientos podrían servirnos para hacer nuevamente otro pavimento. Entonces ahí están apareciendo los materiales reciclados, ¿no? De los mismos agregados que habíamos usado, de combinaciones de mezclas asfálticas o mezclas hidráulicas que podemos utilizar como materiales para conformar nuevas mezclas. O de utilizar otros elementos plásticos, por ejemplo, para generar una mayor viscosidad a una mezcla. Eso es lo que hace
hacen los polímeros plásticos en el asfalto. Se ha logrado mejorar los asfaltos y encontrar asfaltos modificados que tengan mayor capacidad de deformación sin rompimiento. Entonces, eso es lo que queremos los ingenieros civiles. Entonces, nos conviene utilizar los asfaltos modificados. ¿Cómo los han modificado? A través de los polímeros que son plásticos, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos esos polímeros? Hay fábricas de polímeros y cualquier plástico es un elemento propicio para conformar polímeros, ¿no? Entonces, ya se están haciendo una serie de investigaciones con las llantas de neumáticos de vehículos, por ejemplo, con las botellas plásticas, con las bolsas plásticas que conocemos de leche, con diferentes materiales que tienen como material primario a los plásticos. Entonces, son materiales que nos van a servir en el futuro para hacer reciclados y con esos reciclados conformar las mezclas. El suelo natural consolidado en los estratos de la corteza terrestre tiene una composición que es variable. En algunos casos serán fragmentos de roca y minerales, en otros casos de materia orgánica. La consolidación que se vaya a dar a través del tiempo, no la podemos, sí la podemos estudiar, los ingenieros geólogos sí la estudian, pero a los ingenieros civiles, en realidad, la historia de los diferentes estratos de la corteza terrestre no nos van a solucionar los problemas civiles, pero sí nos interesan saber hasta dónde son esos estratos, si son homogéneos, cuáles son los horizontes, cuáles son las alteraciones, cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de material. Esas cosas sí nos interesan y nos interesan estudiarlas de manera que puedan servir como solución a los problemas que tengamos en la práctica. En la diapositiva que les muestro se puede ver muy claramente cómo por solo la coloración podríamos identificar los estratos. En la gráfica que está a la derecha nos podemos mirar claramente que hay 3 estratos de materiales de diferentes características y de diferentes propiedades. Entonces, la formación de estos estratos ha tenido tiempos diferentes, por eso son de diferentes espesores, tienen coloraciones diferentes, por lo tanto ha habido diferentes procesos químicos y físicos que se han producido en esa conformación del estrato y que deben ser analizados para su utilización del material en una obra civil. Entonces, siempre tenemos que estar convencidos que es la mecánica de suelos la herramienta que nos va a permitir estudiar estas características de estos suelos que lo pretendemos usar en las obras civiles o poner sobre esos estratos un emplazamiento de una obra civil.
¿Cuál es el reto que tenemos en la geotecnia? Que la diversidad del medio geológico y la complejidad de sus procesos hacen que en las obras de ingeniería se deban resolver situaciones donde los factores geotécnicos son condicionantes de un proyecto. Ese es el reto que tenemos los ingenieros civiles y más aún los ingenieros civiles que se dediquen a la rama de la geotecnia. No está el estrato de la corteza terrestre con un solo tipo de geología. Está con una diversidad de estratos geológicos. Y por esa diversidad nos podemos encontrar en el emplazamiento de cualquier obra civil con diferentes condiciones, con malos suelos, con suelos plásticos, con suelos friccionantes, con macizos rocosos, es decir, con diversidad, cuya solución tenemos que darla en su momento. Cuando estamos haciendo un trazado de una carretera y hacemos el alineamiento, si bien hemos asegurado que vamos a tener un 80% de suelo y un 20% de roca, no tenemos la certeza de qué lugar a qué lugar nos vamos a encontrar con macizos rocosos. Pero una vez que nos encontremos sobre el trazado de la carretera, no podemos cambiar el trazo de la carretera. Tenemos que buscar la solución para hacer la excavación en suelos que estábamos haciendo para hacer la excavación en roca en el sector que nos apareció el macizo rocoso. Entonces, esos factores geotécnicos son los condicionantes en un proyecto. Algunos identificados ya en los estudios, en el diseño final del proyecto, y algunos que van a ser identificados en el propio momento de la ejecución de la obra. Por eso es importante la experiencia de los profesionales en las obras civiles, porque van a tener que resolver los problemas a partir de condicionantes que se presenten y que no estaban escritos, no estaban diseñados, y debe ser solo el ingenio que pueda tener el ingeniero civil para resolver el problema y no paralizar la obra. Ese es el reto. Y asumimos el reto todos los ingenieros civiles, porque al hacer las obras civiles nos podemos encontrar con diferentes situaciones que no están identificadas, no están en ninguna materia. Les hemos dado un listado de posibilidades con las que se pueden encontrar en su vida profesional. No hay. Les podríamos mentir como docentes al decirles, con estos problemas geotécnicos se van a presentar cuando empiecen a trabajar. No tenemos la certeza solo vamos a saber en el momento de la experiencia de la obra. Que una vez que pase uno esa experiencia, sí, para una segunda vez ya será fácil para el ingeniero civil o ingeniero civil dedicado a la geotecnia poder resolver el problema. En principio se puede volver complicado. Hay obras que no hemos podido resolver y siguen siendo problemas hasta ahora. Y hay otros que sí han sido
complicados en su momento, pero sí han sido resueltos. En obras viales, una carretera que ya la nombro un excelente modelo de todas las posibilidades que pueden tener en la construcción de una carretera, es la carretera que va de Cotapata a Santa Bárbara, de La Paz a Los Yungas. Esa carretera que tiene 64 kilómetros, ha estado en Bolivia construyéndose por más de 12 años. Y en esos 12 años se han encontrado enormes problemas. Se ha hecho túneles, se ha hecho medio puentes, se ha hecho estabilización de taludes de diferentes formas, se ha hecho el hormigón lanzado, es decir, es un muestrario, es un proyecto muy interesante para ir a ver como un ingeniero civil, porque tiene un muestrario de cosas que se han presentado en la vida de la obra, y la mayoría de ellos con problemas geotécnicos. Lo mismo en la práctica ahora, en estos tiempos, deben escuchar de la zona del Sillar en la carretera de Cochabamba a Santa Cruz. Esa zona tiene un problema geológico, pero a partir de ese problema geológico se ha convertido en problemas geotécnicos que hay que resolverlos porque hay inestabilidad de la carretera. Hoy por hoy se está haciendo un proyecto cambiando el trazo y cambiando los materiales del trazo para que ya no se tengan los problemas que se tienen cada año. O han debido escuchar problemas estructurales como el asentamiento de un edificio o haberse caído un edificio que ha habido en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, donde ha habido problemas de materiales en las fundaciones, que no estaban estudiados, sí estaban estudiados, que no estaban previstos la reacción con el peso, no estaban previstos, o se habían previsto con limitaciones. Es decir, le hemos dado una resistencia del suelo de la fundación de 3.5 kilos centímetro cuadrado, y con eso hemos diseñado el edificio. Y en realidad el suelo no tenía más que 2 kilos centímetro cuadrado, y no se ha vuelto a hacer otro rediseño, ¿no? Se ha reforzado un poco las fundaciones, pero la posibilidad o el riesgo era que en algún momento se asiente el edificio. Eso es lo que ha pasado. Eso es un problema geotécnico que no se resolvió en su momento y dio lugar a que se destruya el edificio. O ha ocurrido problemas con puentes donde se ha deformado una de las pilas del puente y eso ha generado nuevos esfuerzos que han hecho que la estructura se rompa, y a veces
se ha derrumbado el puente. Esos casos, con seguridad que han sido problemas geotécnicos los que han tenido que incidir en eso, porque normalmente no va a haber malos diseños como tal, sino son los materiales los que pueden generar esfuerzos que no estaban previstos o condiciones de soportar los esfuerzos que no estaban previstos. Ese es el reto que tenemos los ingenieros civiles, ese es el reto que quiere dejar sentado esta materia, porque en la vida que nos toque, que les toque a cada uno, en la utilización de los materiales en todos los elementos de la obra civil, ¿no? Y tratar siempre de cumplir las especificaciones, inclusive ser exagerados en el cumplimiento. Si a mí me piden que el límite de plasticidad sea 6, yo prefiero hacer con un límite de plasticidad 4, nunca llegar a 5.8, por ejemplo. Tal vez sea un ingeniero exagerado el que diga eso, pero eso le va a dar seguridad a la obra civil. En cambio, si tengo el criterio, si me pide 6 y tiene 6.5, hagamos, no es mucho, 6.5 no se va a destruir con eso la obra, y podría destruirse la obra, ¿no? Entonces, ese es el reto que quiero que se queden ustedes como futuros ingenieros civiles. Hay diferentes campos de la mecánica de suelos donde vamos a identificar los problemas geotécnicos. Vamos a dejarlo de rocas duras y blandas por este momento, porque vamos a volver en algún momento a la mecánica de rocas, que no hay una materia exclusiva en nuestra carrera, pero sí vamos a hablar de algunos aspectos que quiero que se queden como conceptos básicos en la geotécnica. Entonces vamos a dejar por el momento lo de rocas duras y rocas blandas. Y nos vamos a abocar a la posibilidad de tener suelos duros, suelos blandos y suelos orgánicos y biogénicos, que son los suelos más finos, pero con alta plasticidad. Entonces, ¿cuáles son los factores característicos que nos interesan desde el punto de vista geotécnico que nos puede dar la mecánica de suelos como herramienta? Que los suelos duros tienen una resistencia media a alta. Entonces, convendrá en algunas obras pensar en suelos que sean duros, ¿no? Quisiéramos que para una capa base, para una capa de rodadura de una carretera, sí los suelos sean duros. Para hacer un hormigón de una estructura, sí quisiéramos que la grava sea de material duro. También tenemos suelos blandos, cuya resistencia es baja o muy baja. Las arcillas, los limos, sabemos que no tienen resistencia. Las arenas finas no tienen resistencia. Entonces, yo cuando esté haciendo un hormigón, no puedo hacer un hormigón con arena fina. Ustedes han debido tener ya la oportunidad de ver a la arena gruesa y a la arena fina. ¿Con qué hacen el revoque los albañiles? Mezclan la arena fina, no la arena gruesa, para que el revoque quede lo más liso posible. Pero el revoque no es un elemento de la estructura que debe soportar carga y debe ser resistente. Entonces, por eso
aceptamos que sea con material fino. Pero el hormigón que se va a poner en las columnas, en las vigas, no podemos hacer con materiales de arena fina, porque va a tener una resistencia muy pobre, ¿no? Entonces sí nos interesa ese factor dependiendo de la obra que queremos encarar. En los suelos orgánicos y biogénicos, que son los suelos finos con alta plasticidad, compresibilidad y estructuras metaestables desde el punto de vista químico, para los ingenieros civiles esos materiales no sirven. No los debemos utilizar. Son los materiales de característica negruzca en color que se agarra con la mano y se deforma fácilmente como un material plástico. Y en general los desechamos, no quisiéramos esos materiales en ningún elemento de la obra civil. Pero en algunas obras y en algunos lugares de emplazamiento de la obra nos vamos a encontrar con esos materiales. ¿Qué hacemos? Sacamos todo el material y lo cambiamos por otro, mejoramos ese material de manera que tenga mejores propiedades y mejores características. ¿Qué se hace? Eso es parte de la geotécnica. Entonces, hay diversos problemas geotécnicos. Cuando los suelos son duros, los problemas en cimentaciones con arcillas expansivas y estructuras colapsables son comunes, ¿no? Son problemas geotécnicos. Sin ir lejos, en la universidad van a siempre caminar por las aceras, por donde se caminan en el interior del campus universitario, y nos vamos a encontrar con varias aceras que están con muchas fisuras. Problema de cimentación. ¿Por qué? Porque el material sobre el que está apoyado toda la zona del campus universitario es material malo. Son arcillas, en algunos casos arcillas expansivas. Entonces, deberíamos cambiar, deberíamos mejorar o deberíamos tener cuidado en la construcción para que no ocurran esos defectos. En el caso de los suelos blandos, el asentamiento en las cimentaciones y la facilidad en que las paredes se empiecen a fisurar y encontrarse grietas es común en zonas de baja resistencia del suelo. En Tarija, hay 3 tipos de suelo en Tarija. De la calle Campero hacia el norte, hacia la Loma, hacia Tomatitas, si quieren. O sea, la corteza terrestre tiene materiales buenos, hasta zonas con afloramiento de roca. Entonces son estratos que no tienen problemas en el asentamiento. De la calle Campero hasta la calle O'Connor es una zona de materiales regulares, que ni son muy buenos ni son malos. Son regulares y no tienen grandes problemas. Y de la calle O'Connor hacia el sur
hacia nuestra universidad o yendo más hasta el Portillo o más allá, los materiales de la ciudad de Tarija son malos, ¿no? Por eso nuestra universidad, en toda su estructura del campus universitario, los materiales son malos. Por eso se habrán dado cuenta que en una universidad que parece ilógico, sí teníamos problemas en las aceras, sí tenemos problemas en algunas paredes con fisuramientos, sí tenemos problemas en las vías de circulación que ya han sido corregidas un par de veces por hundimientos, por fisuramiento, porque toda esa zona tiene un mal material. La corteza terrestre es de un mal material. Entonces hay asentamientos y hay roturas en los talones. Los últimos, como les decía, que ya los desechamos de simplemente verlos por la coloración negra a los suelos orgánicos y biogénicos, que por lo general nos podemos imaginar que generan colapso en las estructuras civiles. Entonces, no son convenientes para su uso ni solos ni mezclados con otros materiales. Aquí hay algunas gráficas de cómo podemos identificar en inspecciones visuales a los materiales por su coloración, por su formación del estrato, por las combinaciones de las roturas que se presentan en los diferentes estratos. Y tenemos unas dos gráficas inferiores donde nos muestran la consecuencia de un defecto que tiene el material que no fue identificado en su momento y que puede causar una acción en la estructura que no la vamos a poder controlar. Uno de esos es el caso de la torre inclinada de Pisa, que está inclinada. O sea, si hacemos una topografía de su alineamiento vertical, sí hay una inclinación de la torre, y eso es producto del asentamiento de sus fundaciones en uno de los lados de la torre de Pisa. Entonces, ese es un defecto geotécnico que no fue identificado en su momento, que no se cambió de material en ese sector, que no se estabilizó a ese sector del material, y la consecuencia es esa. Ya es un monumento histórico que por eso no han querido corregir, o se ha corregido desde ponerle una fundación extraordinaria abajo para que ya no haya más asentamiento, pero no se ha podido cambiar de fundación. Y ese otro es la Basílica de Guadalupe en México, que también ha tenido un asentamiento en la parte derecha de la fotografía, y que se nota que hay una deformación y notoria de toda la estructura, producto de la deformación de la fundación. Entonces, son consecuencias que van a tener los materiales sobre las obras civiles
cuando no se han identificado claramente las posibilidades que puede tener el material al emplazarse la obra civil. Aquí hay otro tipo de fotografías de las fallas que se producen, de la formación de las fallas, de los estratos y diaclasas que se tienen, de los pliegues en las cuarcitas, de los esquistos replegados que se presentan en algunos estratos de la corteza. Es decir, hay muchos tipos de materiales de estratos que se han ido formando a través del tiempo. El reto es colocar sobre estos estratos una estructura civil. Estas otras fotografías son más parecidas a nuestro lugar, no son nuestras, pero son muy parecidas a las cárcavas que se forman en materiales finos, como tenemos en el Valle Central de Tarija, ¿no? Gran parte del Valle Central de Tarija tiene en su conformación de subsuelo una formación de cárcavas por el material arcilloso y fino que tiene y que deben estudiarse o analizarse antes de emplazar una obra. La obra que ahora está en boga en el municipio, que es la segunda circunvalación, seguramente tiene varios de estos problemas porque va a pasar por sectores donde hay mucha formación de cárcavas y que tiene que estabilizarlas para poner la estructura de la segunda circunvalación. Entonces, hay problemas geotécnicos también en materiales finos o materiales que tienen otro tipo de alteraciones, como son los materiales lateríticos, que tienen una conformación rojiza por el alto contenido de hierro, que tienen que ser estudiados desde el punto de vista geotécnico de diferente manera, porque se ha comprobado por los pocos estudios que se han hecho en nuestro país que los suelos lateríticos son finos, pero tienen una alta resistencia. ¿Producto de qué? De la formación y la consolidación de sus estratos, que ha sido diferente. Ese tipo de materiales lateríticos es común en el oriente, en Brasil mucho más, que se podrían usar en esos materiales en algunos elementos de estructuras de obras civiles, pero requieren un estudio geotécnico adecuado para cada tipo de obra. Entonces, ese tipo de situaciones nos podemos encontrar en las obras civiles. Y debemos diferenciar desde ahora claramente a las rocas de los suelos, ¿no? Porque los macizos rocosos también los vamos a poder utilizar dentro de la conformación de obras civiles, pero de diferente manera. Entonces, en algunos casos
beneficioso, porque colocar sobre una roca una fundación de una estructura civil es una garantía, porque la roca no va a tener deformaciones. Pero tener una roca en una excavación lateral a una carretera puede ser beneficiosa o no beneficiosa por el tema de costo de la excavación de roca, o puede ser beneficiosa tener los macizos rocosos para hacer materiales elaborados, los materiales triturados, y tener una planta de trituración de materiales y seleccionado de tal manera que saquemos ese material triturado y seleccionado para utilizarlo en las obras civiles. Entonces hay una serie de elementos que debemos estudiar desde el punto de vista de la utilización del material en una obra civil. No están identificados exactamente cuáles, porque en toda obra civil estamos seguros que nos vamos a encontrar con la utilización de materiales del subsuelo, ¿no? Por más pequeña una obra, una obra pequeña en el área de vial, por ejemplo, es hacer una plataforma para un servicio de combustible. Entonces esa plataforma hay que diseñarla, ya sea con losa de hormigón o con asfalto, donde se van a utilizar los materiales de acuerdo a especificaciones. Entonces hay obras más grandes donde una carretera de cientos de kilómetros, donde se va a utilizar millones de metros cúbicos de material. Entonces hay una relación directa entre los materiales y las obras civiles. Vamos a quedar ahí y no sé si tienen algunas preguntas antes de que terminemos la clase. Y vamos a hablar de una tarea que les voy a dejar para la próxima semana, porque la próxima semana no vamos a pasar clases ni el día miércoles ni el día viernes, porque yo estoy viajando al exterior y no vamos a pasar clases, o sea, van a estar liberados de las clases de geotecnia la próxima semana, pero en compensación a no pasar clases, van a tener un práctico un poco relacionando a los materiales con las posibilidades de utilización en sus diversas menciones. Entonces, algo común y corriente es utilizar morteros y mezclas, ¿no? Entonces, en el caso de la tarea es hablar de estos morteros y mezclas en el área vial, en el área hidráulica y en el área de estructuras. Entonces, para los de estructuras, vamos a hablar del mortero de los morteros de yeso o los morteros de cal y las mezclas de hormigón. De esos dos, un mortero y una mezcla hidráulica. Si quieren el mortero de yeso o el mortero de cal,
o el mortero de cemento, sí. Pero la tarea sería un mortero y una mezcla. En este caso, una mezcla hidráulica. Los de hidráulica, los de obras hidráulicas, también van a utilizar hormigones. Entonces necesitamos los hormigones de mezcla hidráulica. Entonces, su tarea está hablar de mezclas hidráulicas. Y como morteros, solo utilicen morteros de cemento, porque morteros de cal y yeso en obras hidráulicas no se usan, ¿no? Y en la parte vial, no vamos a hablar de mezclas hidráulicas, a pesar de que se usan, pero más común será utilizar las mezclas asfálticas. Entonces vamos a hablar de una mezcla asfáltica y de un mortero que sería un mortero de cemento, porque se utiliza mucho suelo cemento a nivel de capa subbase. Entonces, los viales hablarían del suelo cemento y de la mezcla asfáltica para su tarea. Esa tarea es para de aquí a 15 días. O sea, la próxima semana no hay clases, pero hay esa tarea. Entonces, en esos 2 horarios que tenemos, traten de hacer su tarea, porque al retorno sí va a haber que presentar esa tarea. No sé si está claro o hay algo que quieren que les aclare respecto a esa tarea. Y les dejo abierto el micrófono para algunas consultas o preguntas de lo que hemos visto ahora. Dije, buenas tardes. La presentación va a ser mediante un documento Word, PDF o mediante guías positivas, PowerPoint, perdón. Word o PDF, porque Ok. lo van a tener que incorporar. Voy a poner una carpeta en el Moodle y ahí pueden dejarlo en Word o PDF. Dije, gracias. Y esta tarea es a nivel de grupo, no a nivel individual. Entonces, quiero que hagan buenos trabajos como tarea, pero lo hagan a nivel de grupo, ¿ya? Solo los que van a trabajar individualmente pueden hacer, creo que no hay muchos, pero la mayoría hacen en sus grupos y presentan un solo trabajo como grupo. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, disculpe, yo me incorporé a un subgrupo, no sé si me podría anotar en la lista. ¿A qué grupo se incorporó? Al subgrupo 9, Ya. ¿Qué se llama? Rodríguez Gustavo. Ya. Yo le coloco en el grupo. ¿Ya? Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, con eso entonces terminamos esta clase. Todo lo que hemos avanzado también voy a poner las diapositivas en el Moodle, el video en el Google Drive y para que lo tengan para repasar. Hasta luego a todos los estudiantes. Oye, gracias. Hasta luego, que tenga buen fin de semana. Hasta luego, Inge, que tenga buen viaje.